Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar el simposio denominado ¿Qué tanto vemos problemas metabólicos severos durante la gestación? Como todos sabemos, cuando hablamos de problemas metabólicos severos durante la gestación, nos estamos refiriendo a diabetes gestacional, a hipertiroidismo, a síndrome metabólico materno, a enfermedades metabólicas hereditarias. Todas estas patologías afectan a la madre como al bebé y pueden llevar a complicaciones muy serias como es el parto prematuro, la preeclampsia, macrosomía fetal y mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la descendencia. Para ordenar y moderar este tema está el doctor Luis Mesa Santibáñez, quien es médico ginecostetra del Instituto Nacional Materno Perinatal, director de docencia en este centro especializado. Asimismo, el doctor Luis Mesa es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Cátedra de Ginecología y Obstetricia y actualmente vicepresidente, miembro titular y vicepresidente de nuestra sociedad, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Dejo con ustedes, moderando este simposio, al doctor Mesa Santibáñez. Muchas gracias, doctor Pedro Mascaro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a participar de un simposio bastante interesante respecto a los problemas metabólicos severos durante la gestación. Como acá en los últimos años nuestra población de mujeres ha cambiado mucho y esta patología se está haciendo mucho más frecuente. Y para el desarrollo de este simposio tenemos como ponentes a la doctora Gloria Larragur Torrealba, que va a tratar el tema de crisis hiperglicémicas en la gestante, al doctor Alfredo Kay, que viene de Estados Unidos, hipertiroidismos y crisis tirotóxica en la gestante, y también como ponente al doctor Ronald Mesa Salcedo, hiperemesis gravídica y cetoacidosis por ayuno prolongado, enfoque y manejo. Creemos que son tres temas bastante interesantes que nos van a permitir tener un mejor conocimiento para el manejo oportuno y adecuado de estas patologías. Cada uno de los ponentes tiene un tiempo de 20 minutos. Les pido que por favor estemos en los tiempos para que nos permita tener 10 minutos de preguntas de parte de los participantes a este simposio. Empezaremos con la doctora Gloria Larragur Torrealba. La doctora Gloria Larragur Torrealba es médico endocrinóloga, paz presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, paz presidente de la Asociación Peruana del Estudio de la Obesidad y Arteriosclerosis, fundadora de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional Materno Perinatal, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del grupo de diabetes y embarazo de ANAT. Doctora Gloria Larragur, empecemos con su ponencia. Muchas gracias, doctor Mesa, doctor Mascaro, por la presentación. Buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar nuevamente en esta invitación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y reencontrarme con tan buenos amigos de toda una vida de trabajo del Instituto Nacional Materno Perinatal. He sido la endocrinóloga me han dicho que diga durante mucho tiempo en varios años, siguiendo el consejo de los médicos de los colegas de la mesa. Bueno, yo voy a tocar el tema de crisis hiperglicémicas en la paciente gestante. El tema de este simposio es qué tanto vemos problemas metabólicos severos durante la gestación. La agenda va a ser metabolismo de la gestación, clasificación de la diabetes en la gestación, complicaciones de la diabetes en la gestación, hiperglicemia grave en la gestación y
voy a permitir hacerlo. ¿Cuál es el metabolismo? Trataré en 20 minutos, ante todo, de desarrollar el tema para que así no haya problemas. En la gestación normal, veamos cuál es el metabolismo normal. En toda gestante, desde la época de Frenkel, vemos que hay lo que se llama un anabolismo facilitado y una inanición acelerada. ¿Esto qué significa? Que en el primer trimestre, en la primera fase de la gestación, hay un anabolismo en relación con la gestante y con el feto. Más bien en la segunda fase del embarazo hay un catabolismo en la madre y sigue el anabolismo en el feto. Esto confiere características metabólicas muy importantes en relación con la glucosa, con el metabolismo de la glucosa y con el metabolismo de la insulina. Como verán ustedes allí, la glucosa, la prueba de tolerancia oral de la glucosa, en amarillo es las gestantes, en verde son las no gestantes. La glicemia basal en la gestante es ligeramente menor que la mujer no gestante, pero en la prueba de tolerancia oral de la glucosa los niveles de glicemia postprandiales en la tolerancia oral de la glucosa son mayores en la mujer gestante. ¿Qué pasa con la insulina? Hay mayor secreción de insulina en la prueba de tolerancia oral de la glucosa y hay un mayor nivel de secreción de triglicéridos. De por sí, esos factores son factores fundamentales para la regulación del metabolismo de la gestante. El embarazo es un proceso dinámico, entonces no podemos evaluar primera fase del embarazo y segunda fase y considerarla que son iguales, son bastante cambiantes. En el primer trimestre, en el inicio del embarazo, vemos que hay mayor sensibilidad a la insulina y hay niveles menores de glicemia. Esto es particularmente importante cuando estamos, y hay que recordarlo, cuando estamos tratando a diabéticas gestantes que tienen diabetes tipo 1. Porque puede ser que los requerimientos de insulina, si no los regulamos adecuadamente, podríamos condicionar una hipoglicemia en la gestante. Alrededor de las 16 semanas vamos a encontrar que ya la resistencia a la insulina va en aumento, con un aumento de las dosis diarias totales de insulina más o menos de 5% por semana, hasta la semana 36, con duplicación de la dosis de insulina pregestacional, incluso en algunas ocasiones. Esto es controlable, esto es algo que se conoce de rutina. Pero aquí al final del tercer trimestre hay algo que también quiero que ustedes vean y comprendan. ¿Qué puede pasar en el tercer trimestre? Ustedes manejan esto, que es el envejecimiento de la placenta. Y puede ser que se dé el envejecimiento de placenta y no lo reconozcamos o no lo reconozcan, ¿no? Y eso va a necesitar nivelación de los requerimientos de insulina, porque puede haber una reducción rápida de los requisitos de insulina y esto puede estarnos indicando ya un desarrollo de insuficiencia placentaria. Simplemente al ver el endocrinólogo ve que la insulina, que la dosis de insulina está tendiendo a producir hipoglicemia. Allí puede haber un envejecimiento placentario que es necesario que haya una conversación muy estrecha, como la hemos tenido todo el tiempo en el instituto, entre el endocrinólogo y los ginecobstetras. Esto es un trabajo con el cual ustedes se dan cuenta qué es lo que pasa en relación con la insulina en el embarazo. Habíamos dicho que al inicio de la gestación hay mayor sensibilidad a la insulina, pero conforme va avanzando la gestación, esa sensibilidad a la insulina va disminuyendo. Como ven ustedes, a través de estos son métodos para evaluar la sensibilidad a la insulina y la resistencia a la insulina. Vemos que la sensibilidad a la insulina disminuye
pero la resistencia a la insulina, conforme avanza el embarazo, aumenta. Esos son un grupo de 20 pacientes por trimestre de gestación con controles para evaluar si había diferencia significativa entre los niveles de insulina y los grupos controles. Y entonces disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta la resistencia a la insulina. Este balance metabólico permite que los niveles de glicemia en ayunas se mantengan. Entonces, como consecuencia de esto, todo embarazo, el 100% de embarazo es potencialmente diabetogénico y el 100% de embarazos tienen resistencia a la insulina. Entonces estamos frente a una situación metabólica en la cual de todas maneras tenemos que intervenir y no podemos dejar que simplemente transcurra la gestación como un evento natural, porque puede haber muchas complicaciones. Vamos a ver la clasificación de la diabetes, de la gestación. Esta es la clasificación de la Asociación de Diabetes Americana con respecto a la diabetes en general. Como verán ustedes, está diabetes tipo 1, ¿no?, que es debida generalmente a mal funcionamiento del páncreas y destrucción de las células beta, generalmente problemas autoinmunes que llevan a una deficiencia absoluta de la insulina con el tiempo generalmente. La diabetes tipo 2, que es la que está relacionada con el síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, que es la diabetes que ya después vamos a ver, la definen como la diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre de embarazo, que no es clásicamente overdiabetes. ¿Qué significa overdiabetes? Como vamos a ver después. Es un término implantado o reconocido por la Asociación de Diabetes Americana para decir que las gestantes en el primer trimestre pueden tener niveles de glicemias que son semejantes a los de una mujer diabética no gestante para hacer el diagnóstico de diabetes, pero que no llegan a ser los criterios que se usan para diabetes gestacional, ni de intolerancia a los carbohidratos tampoco. Y nivel 4, que son grupos específicos de diabetes debidos a otras causas monogénicas, pancreatitis, etcétera, que pueden complicar, que pueden tener pues estas situaciones o estas diabetes pueden embarazarse la mujer con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, o puede ser en el embarazo la diabetes gestacional. Hace 143 años, no 60 como vamos a ver después, 143 años, en 1882, Matthews reportó una serie de 22 casos de embarazos diabéticos e hizo las siguientes observaciones. La diabetes puede aparecer durante el embarazo. Miren, ¿hace cuánto tiempo? La diabetes puede ocurrir solo durante el embarazo, ausente en otras ocasiones. ¿Observó esto? Y la diabetes puede cesar con la interrupción del embarazo recurrente algún tiempo después. Entonces, ya se iba avisando lo que después, en el año 1964, O'Sullivan y Mahan, porque no es solamente O'Sullivan, O'Sullivan trabajó con una dama, Mahan, y hizo el diagnóstico de diabetes gestacional. Dio el diagnóstico de diabetes gestacional. Ya han transcurrido 60 años. Y la definición de la diabetes gestacional es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que severidad variable, que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo, independientemente de que se use o no insulina en el embarazo, que se haya usado o no, o se use insulina en el embarazo, independientemente de si esta diabetes puede ser que haya estado antes, pero que no nos hemos dado cuenta que la paciente era diabética. Es la diabetes que aparece durante el embarazo. Por eso ahora ustedes verán que hay muchos estudios que están tratando de
medir los niveles de glicemia, correlacionarlos con los recién nacidos, con el peso, con los outcomes, con los hallazgos de salud materna y de salud perinatal, ambas situaciones sumamente importantes por la trascendencia en la vida futura que tiene el ser humano. Entonces, esa es la definición, pero también es una entidad heterogénea. La diabetes gestacional se ha visto que es una entidad heterogénea, ya no es solamente la definición que aparece durante el embarazo, sino que es heterogénea. Y últimamente han salido estas definiciones, se han propuesto estas definiciones. La diabetes gestacional sería un tipo, la que les he mencionado, la definición de O'Sullivan. La diabetes persistente, que es la mujer diabética tipo 2 que se embaraza. La diabetes manifiesta en el embarazo, lo que les dije, que Ada dijo, gestantes que en el primer trimestre tienen hiperglicemia, que es una hiperglicemia con los mismos con valores parecidos a de una mujer pregestacional a quien se le diagnostica diabetes. Es como una diabetes con los valores de glicemia, en relación con los valores de glicemia. Pregestacional, estamos hablando probablemente de una diabetes tipo 2 que no había sido reconocida antes del embarazo y que con el embarazo, por múltiples motivos metabólicos fundamentalmente, se expresa esta diabetes en el primer trimestre del embarazo. No estamos hablando del segundo y tercer trimestre, en el primer trimestre del embarazo. Y van saliendo otros términos como diabetes gestacional temprano prevalente y diabetes gestacional tardía o incidente, que son niveles de glicemia tanto en ayuno o postprandial en la tolerancia, no postprandial sino en la tolerancia a la glucosa a la hora y a las 2 horas, y su relación con las características neonatales. Entonces se ve, hay estudios que ya están correlacionando los niveles en la curva de tolerancia oral a la glucosa para darnos una idea de los problemas y los riesgos que pueden tener ese embarazo en la gestante y en el futuro, con el recién nacido. ¿Qué complicaciones tiene la diabetes durante la gestación? Esto es harto conocido por todos nosotros, es un embarazo de riesgo y los resultados en términos generales están en relación al control glicémico y las complicaciones o las comorbilidades asociadas, con la embriogénesis en relación a las malformaciones, la placentación como enfermedad vascular y la programación fetal, la metilación de los genes. Es decir, en la embriogénesis, el riesgo de malformaciones fetales, la placentación está en relación con abortos, como hemos visto, es harto conocido, con abortos, por ejemplo, o también relacionada con la preeclampsia, como vamos a ver después. La programación fetal, los bebés, el hijo de la madre con diabetes ya tiene alteraciones o predisposición a alteraciones y metilación de los genes, y donde se instala luego la epigenética, que ahora se le llama exosomas, que son todos los riesgos futuros, tanto de ambientales como de salud y de condicionantes, en donde está incluida la microbioma, está incluida la alimentación, etcétera, etcétera, que influyen sobre ese ser humano para que ese ser humano luego exprese la diabetes en el futuro. Esto, aquí ven ustedes, cómo desde el primer trimestre, tanto en la diabetes gestacional como en la pregestacional, pueden haber abortos espontáneos. ¿Cuántas mujeres vemos en emergencia con abortos espontáneos, con abortos, pero no seguimos a esas mujeres y no sabemos si son o no diabéticas? Y puede ser es un excelente momento como para averiguar y para ver la salud de esa mujer. Y luego una serie de problemas que se dan, ¿no?, conocidos,
alteraciones en el desarrollo temprano, macrosomía, organomegalia, futuro recién nacido, glicemia, etcétera, etcétera. Y como verán ustedes, alteraciones de conducta, déficit intelectual, obesidad, y en el futuro ese bebé tiene riesgo de a su vez de desarrollar diabetes. Lo que se conoce ahora vivimos 2 epidemias grandes en el país, uno y en el mundo, pero sobre todo en este país, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, obesidad, diabetes y enfermedades mentales. Las dos van de la mano. Se ha visto que el hijo de la madre diabética tiene riesgo incrementado de esquizofrenia, por ejemplo, autismo, esquizofrenia y una serie de problemas de metabolismo. El riesgo relativo de preeclampsia es de 3 a 5, aumenta con el tiempo de la diabetes, las complicaciones renales, la hipertensión arterial, el mal control glicémico de la concepción, el índice de masa corporal y el aumento de peso gestacional. Pero uno de los aspectos más importantes es que las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen una incidencia acumulativa de conversión a diabetes que aumenta marcadamente en los primeros 5 años postparto. Por eso, los estudios de despistaje de diabetes gestacional se fundamentan económicamente si es que nosotros seguimos a las gestantes en el postparto, es decir, si hacemos la reclasificación postparto. Y yo me atrevería a decir en esta mesa, como son ginecobstetras quienes están moderando esta mesa, que las instituciones materno-perinatales tendrían que implementar programas de seguimiento de las mujeres con diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque las historias de las pacientes, la vida de las pacientes se ha dado en el momento del embarazo. No podemos solamente vigilarlas hasta los 40 días postparto. ¿Por qué? Porque muchas veces en los sitios de salud periférico no tienen el cuidado que nosotros tenemos y lo que conocemos sobre la salud de la mujer. Hiperglicemia grave en la gestación. Vamos a ver la cetoacidosis diabética, aunque veo que también la van a tratar ahora posteriormente. Vamos a tratar de hacer una unidad y de pronto reforzar luego criterios posteriormente. La cetoacidosis diabética es la emergencia más importante de las diabéticas. Se desarrolla cuando existe deficiencia de insulina y un aumento de hormonas contrarreguladoras, como catecolaminas, cortisol, glucagón, lo que provoca que el cuerpo metabolice aminoácidos y triglicéridos en lugar de glucosa para obtener energía. ¿Qué es lo que sucede en el organismo de la gestante? Hay reducción en la oxidación de la glucosa, hay disminución de la captación de la glucosa por los tejidos periféricos, hay hiperglicemia, diuresis osmótica, deshidratación, aumento de ácidos grasos libres que se oxidan a cuerpos cetónicos, y lo que resulta en una acidosis metabólica o una brecha amiótica elevada, con aumento de la gluconeogénesis y la glucogenogénesis. Normalmente, más bien, la insulina impide la glicolisis, pero si yo tengo una mala acción de la insulina, voy a tener una mala acción también sobre líquidos, sobre cuerpos cetónicos, por eso nos aumenta los cuerpos cetónicos y las grasas, que luego son las que van a hacer daño al organismo de ese producto, y también de la mamá. Las gestantes son propensas a desarrollar cetoacidosis diabética de manera insidiosa, a veces no nos damos cuenta, y puede agravarse con rapidez, con niveles de glucosa menores, de glicemia menores, y tienen algo muy característico: mayor riesgo de cetoacidosis diabética endogénica. ¿Qué son los desencadenantes? Los vómitos refractarios, las enfermedades infecciosas, el uso inadecuado, suspensión del uso de la insulina, administración de esteroides para la maduración pulmonar fetal, uso de simpáticos miméticos. Es poco frecuente, pero grave. Hasta un 30% de las pacientes que presentan un glicemia, lo que dificulta su diagnóstico. Se asocia con la mortalidad perinatal. Tiene una incidencia estimada de 0.5, puede ir hasta más. Emergencia más común asociada con la diabetes. Este es un trabajo de 66 artículos de trabajo. Se encontró el promedio de edad media, más o menos 8 años,
edad gestacional de 29 semanas, diabetes mellitus tipo 1 en el 46% aproximadamente, diabetes gestacional en el 40.5%, cetoacidosis clásica en el 70% y cetoacidosis glicémica en cerca del 30%. Factores desencadenantes más comunes, las infecciones. Los síntomas más frecuentes, náuseas, vómitos, todos los casos fueron tratados con insulina intravenosa y hubo muy buena respuesta. La cetoacidosis diabética es potencialmente mortal, hay incremento de la mortalidad, de la mortalidad materno-fetal, vómito fetal, deshidratación materna grave con acidosis y arritmias. Pero algo muy importante es la hipoxia neonatal y los partos prematuros van a condicionar disminución de la captación de glucosa por el cerebro fetal, lo cual se debe a un aumento de la concentración materna de 3-hidroxihidrato y lactato que condiciona justamente la baja captación de glucosa por el cerebro fetal. El manejo de la cetoacidosis diabética es reposición de líquidos, corrección de anomalías electrolíticas, terapia con insulina, manejo de factores desencadenantes y monitorización de la respuesta materno-fetal. 2 minutos, por favor. Uy, la tarea. Es importante la triada de hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica con brecha aniónica. El diagnóstico se hace por glicemia mayor de 200 o diabetes conocida, pH venoso menor de 7.3 o nivel de bicarbonato menor de 15, nivel de cetonas en sangre mayor de 3. Pueden ser de 3 tipos, leve, moderada o grave, más relacionada con lo que es el Gainos-Gamma. ¿Qué hay que hacer de inmediato? Reposición hídrica, suero sanguíneo al 0.9%, de 15 a 20 mililitros por kilo en la primera hora y ajustarse en un estado hemodinámico. Potasio, también hay que trabajar con el potasio. Insulina endovenosa, un bolo opcional de inicio de 0.1 unidades por kilo, seguido de infusión de 0.1 unidades por kilo por hora, para reducir la glucosa a 150 a 200 miligramos por decilitro. Debe ingresar a una unidad especializada, posibilidad de colocar a la paciente de lateral izquierdo para evitar la depresión aortocava, manejo de los factores desencadenantes. Y en lo medida de lo posible, vigilancia de la glicemia capilar cada hora, cetonuria cada hora de la gasometría venosa, cálculo de la Gainos-Gamma, arterial, y tener en cuenta esta posibilidad de que la paciente pueda desarrollarnos acidosis hiperclorémica con un Gainos-Gamma normal. La hidratación con solución salina de 0.9% tiene el nivel de bicarbonato. El parto debe de basarse en edad gestacional, así como la respuesta materno-fetal al tratamiento, monitorizar al feto, continuar el embarazo hasta la resolución completa de la cetoacidosis, procurar un trazado cardíaco fetal y hacer en la medida posible el perfil biofísico fetal y el ecográfico. Tener en cuenta en usuarios de insulinas, porque esto es quizás lo más importante frente a una situación diabética. Tener en cuenta que hay que prevenir o evitar esto. Entonces, aquellas que son diabéticas tipo 1 o diabéticas tipo 2, que están usando insulina o de repente diabéticas gestacionales, tener en cuenta que los requerimientos de insulina aumentan a medida que avanza el embarazo y se duplican a 4 veces entre el primer y tercer trimestre. Que las mujeres tienen factores vitales que pueden modificar su uso de insulina, como turnos de trabajo, mala alimentación. Hay que basarse en los perfiles de glucosa determinados de automonitoría de la glicemia, no en los controles de glicemia aislados, que a veces se hacen, nos dan 300 miligramos de glicemia y ¡pum!, le colocamos inmediatamente la insulina. Tenemos que valorar la glicemia en relación con qué momento del día es, si ha comido o no ha comido la paciente, si es basal, si es postprandial. Entonces, esos aspectos son, por eso aquí pongo, el inicio de la administración de insulina no debe sustituir los esfuerzos continuos de la paciente para mejorar sus hábitos alimentarios y estilo de vida saludables. Los objetivos glicémicos son alcanzar menor de 95 en ayunas, postprandial menor de 140 y a las 2 horas menor de 120. No debemos de
basarnos en hemoglobina glicosilada, no es un buen parámetro. Hacer los perfiles glicémicos en la semana anterior, cuando vamos a hacer el cambio de insulina o vamos a monitorizar con insulina. Si es hiperglicemia en ayunas, podemos utilizar el pH de tenir al acostarse, iniciar con 0.1 a 0.2 unidades por kilo, titular cada 17 días. Si es hiperglicemia postprandial, bolo preprandial con análogos de acción ultrarrápida. Y si es hiperglicemia basal y postprandial, podemos usar el esquema basal-bolo con NPH y con insulina rápida y ultrarrápida. La terapia basal-bolo es lo más adecuado, pero para los perfiles de glicemia. De acuerdo a eso, tener en cuenta cómo es la acción de las insulinas. Y las insulinas de acción intermedia, nosotros tenemos en nuestro medio intermedia, acción NPH, y tenemos ultrarrápidas. Podemos trabajar con intermedias, ultrarrápidas y rápidas. No tenemos otras insulinas que nos provean, a menos que hagamos un pedido especial en nuestras instituciones maternas. Y esto es algo que quería mostrarles. Esta es una muestra de epidemiología de nuestra institución. Entonces, vemos que pacientes diagnosticados con diabetes en el año 2024, el grupo etario es entre 20 a 47 años. La diabetes gestacional es un 80%, la morbilidad materna extrema es un 90%, se da en gente joven, de 20 a 34 años. Y esa morbilidad, en un 32%, está dado por trastornos hipertensivos de la gestación. Entonces, todo esto va de la mano en la preeclampsia. Este es el trabajo que hemos hecho nosotros con el doctor Mascaro sobre prevalencia de la diabetes gestacional en la institución, que nos dio un 16% de prevalencia de diabetes gestacional, que es alta, es una prevalencia alta, es hecha en nuestra institución de una manera muy limpia en cuanto a la recolección de muestras y la metodología. Y quiero también hablarles de esto rápidamente. ¿No? He tratado de poner todos los pasos para llevarles al problema de salud que estamos viendo ahora en el hiperglicemia. Es importante reconocer que la diabetes gestacional es un factor de riesgo cardiovascular emergente en la mujer y está ya reconocido como tal, junto con los desórdenes hipertensivos del embarazo, parto pretérito. Entonces, tenemos que hacer ciertas recomendaciones. Vigilar la aparición de diabetes gestacional, promover asesoría nutricional antes y durante el embarazo, desarrollar clubes de educación con las gestantes diabéticas y no diabéticas. Recordar que tenemos una ley de protección al paciente con diabetes, que tenemos que cumplirlas en todas las instituciones. Esta es una ley de hace poco, formar estos clubes. Recordar que la diabetes gestacional es un factor de riesgo cardiovascular emergente. Recordar que en la gestación la cetoacidosis diabética puede presentarse de forma euglicémica y trabajar en la detección temprana de la misma. Y recordar además, hay trabajos que ADA, la Asociación de Diabetes Americana, ya lo presenta dentro de las recomendaciones, que la telesalud ha demostrado ser eficaz en el monitoreo de las gestantes con diabetes gestacional. Entonces podemos, de una manera muy cercana, a través de la telesalud, controlar a nuestras diabetes con diabetes gestacional, lo cual puede llevar a hacer una redistribución de la cantidad de pacientes que asisten al hospital y que a veces repletan los consultorios. Y recordar que el embarazo es una oportunidad única de vigilar y proteger la salud de la mujer. Muchas gracias. Gracias, doctora Paulú, por la presentación. Vamos a presentar al siguiente tema, que va a ser hipertiroidismo y crisis tirotóxica en las gestantes. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Alfredo Gay. Él es graduado en medicina en la Universidad de Costa Rica, ginecología y obstetricia en el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Baylor College of Medicine, subespecialista en medicina materno-fetal en la Universidad de Texas, maestría en salud pública en la Universidad de Londres. Él es director médico del Houston Center for Maternal Fetal Medicine, profesor asociado de la Universidad de Medicina de Texas. Entonces, con ustedes, el doctor Alfredo Gay. Muy buenas tardes, muchas
Muchas gracias al comité organizador. Es para mí un honor compartir con ustedes en este congreso de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Y me pasa la primera, por favor, esa sería la segunda. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre hipertiroidismo y tormenta tiroidea en el embarazo. Tengo que confesar que cuando recibí la invitación me programé para hablar por 30 minutos. Entiendo que la charla es de 20. Vamos a tratar de hablar lo más rápido posible, tal vez saltar algunas diapositivas. Para fines de educación médica continua no tengo ningún conflicto de interés que reportarles. Estas son las abreviaturas más frecuentes que vamos a utilizar. Y por cierto, al final aparece mi número, mi correo, dirección de correo electrónico. Yo estoy en la mejor disposición de compartirles esta presentación, así que no se preocupen por tomar notas. La etimología de la palabra tiroides nos es familiar a través de Thomas Wharton, que fue un médico de Cambridge en el siglo XVII, que es el mismo Wharton de la gelatina de Wharton de nuestros cordones umbilicales. A él la palabra o la glándula tiroides se le parecía al escudo que se llamaba tirios, un escudo en griego que está representado en una moneda, y tiroides quiere decir parecido al tirios, que es el escudo de los griegos. De ahí el nombre tiroides. Como objetivos me he propuesto revisar para ustedes de una manera muy práctica la fisiología tiroidea durante el embarazo, describir la epidemiología del hipertiroidismo y la tormenta tiroidea, recordar la relación entre gonadotropina coriónica y la hormona estimulante de la tiroides y su interacción, los aspectos clínicos de pacientes con hipertiroidismo antes, durante y después del embarazo, en cuanto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Como ven, es una agenda muy ambiciosa. Enumerar las consecuencias maternas y perinatales del hipertiroidismo y los aspectos clínicos de la tormenta tiroidea durante el embarazo, que es una complicación rara. Vamos a hablar de consideraciones fisiológicas. Como ustedes bien lo saben, si uno quiere pensar desde un punto de vista teleológico, todos los cambios fisiológicos del embarazo tienen como objetivo el cumplir, si se quiere, con la demanda exagerada del consumo de oxígeno. Si pudiéramos caracterizar el embarazo desde un punto de vista fisiológico, se resumiría con un aumento del consumo de oxígeno, no solo que se le provea al feto, sino para los cambios fisiológicos que tiene que pasar la madre para poder precisamente criar a esa criatura. Entonces, esta diapositiva nos refleja los diferentes cambios de diferentes sistemas que en conjunto llevan a ese aumento de la TO2, que es el delivery, se llama en inglés, el aporte de oxígeno para compensar, si se quiere, y repasar, de hecho, sobrepasar la demanda de oxígeno de las pacientes embarazadas. Si se acuerdan de las clases de fisiología, la función de las hormonas tiroideas es precisamente la regulación del consumo de oxígeno en el cuerpo, de tal forma que, como se puede pensar de manera lógica, el embarazo provoca cambios muy significativos en la glándula tiroides y su fisiología. De hecho, durante el embarazo ocurre una tiromegalia fisiológica que es palpable en la mayoría de los pacientes, es bastante regular y pequeña, pero la glándula puede aumentar un 30% en relación a su tamaño basal. Esto conlleva a un aumento de la producción de hormonas tiroideas, tanto la T4, que es lo que se produce en el 90% de la secreción glandular, y el 10% de T3. Eso aumenta en un 50% en relación a los niveles basales. Por ende, el requerimiento de yodo aumenta también un 50% en poblaciones como ustedes las tenían aquí en Perú hace varias décadas, donde hay áreas de deficiencia de yodo y óseo endémico. Los requerimientos del embarazo se van a hacer más manifiestos y los pacientes pueden presentar, por el contrario, hipo en vez de hipertiroidismo. La mayoría de estos cambios fisiológicos son bien tolerados por una paciente, si se quiere, sin ningún problema basal, pero en pacientes con procesos patológicos van a manifestarse y la variación, la presentación más común va a ser hipotiroidismo, que es un tema que no vamos a cubrir el día de hoy. Sin embargo, como vieron al final de la última diapositiva, el mensaje que les quiero dar es que el examen de la glándula tiroides es parte del examen físico de toda paciente embarazada en el primer trimestre.
y es relativamente fácil de hacer. Nosotros en nuestro consultorio pues no tenemos transductores de tejidos blandos como los tienen las clínicas de radiología. Sin embargo, les muestro la diapositiva porque si pueden ver en la foto de la izquierda, una de mis técnicas está demostrando cómo hacemos nosotros ultrasonidos de tiroides con un transductor transvaginal. Y usamos el transvaginal porque es de alta frecuencia, es de poca penetración, pero de alta frecuencia y muy útil para la evaluación de masas tiroideas irregulares en nuestro consultorio. Entonces, en vez de perder el tiempo mandando el estudio a radiología, que igual lo vamos a hacer, ya sabemos si un nódulo que palpamos es primero sólido o quístico o si tiene características multinodulares o si tiene aumento del flujo sanguíneo. Y esas fotos que están viendo en la diapositiva son obtenidas con ese transductor transvaginal. Como pueden ver, es bien fácil de hacer. La gonadotropina coriónica humana y la hormona estimulante tiroidea o TSH son dos glicoproteínas que tienen de hecho una similitud muy alta. De hecho tienen dos cadenas, la alfa y la beta. La alfa es idéntica de las dos proteínas. La beta tiene un 38% de homología, es decir, son muy parecidas. Y si bien es cierto que la acción de la HCG es solamente un 1% de la TSH, el aumento de HCG en el embarazo es de tal magnitud que el HCG tiene efecto tirotrópico en las pacientes embarazadas. De hecho, la relación entre la HCG, mostrada en la curva en negro, y la TSH durante el embarazo es una relación especular, en otras palabras, como un espejo. Y esto es por un mimetismo molecular, es decir, la HCG es tan parecida a TSH que afecta las concentraciones de TSH y proporcionalmente a su concentración. Y de esto nos va a hablar el doctor Mesa en la relación al, ¿cómo se llama?, a la hipermesis gravídica. Esta diapositiva muestra cambios hormonales tiroideos durante el embarazo. Las dos cosas que les quiero señalar es, número uno, los cambios no son homogéneos durante todo el embarazo. Igual lo hablaba la doctora Larraburi, la relación hormonal del embarazo no es constante. Pero número dos, los cambios de las hormonas tiroideas afectan más allá del primer trimestre. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que la HCG simplemente sube en el primer trimestre y por lo tanto la TSH va a ser afectada en el primer trimestre nada más, lo cual no es cierto. Las hormonas tiroideas maternas son extremadamente importantes para la tiroides fetal hasta las 17 y 19 semanas, que es cuando el feto empieza a producir hormonas tiroideas por él mismo. Y como ven, la TSH tiene un pico a las aproximadamente 12-13 semanas, pero se va a estabilizar hasta las 20 semanas. Es decir, que una interpretación, si se quiere, normal, en el segundo trimestre no va a ser sino posible hasta después más o menos de las 16 semanas. Dentro de esos cambios fisiológicos, los estrógenos aumentan la producción de la TBG, que es la globulina que liga a la hormona tiroidea, de tal forma que las concentraciones totales de las hormonas están extremadamente elevadas. Y por eso es que no utilizamos las concentraciones totales, sino las concentraciones de T4 libre para la interpretación de las pruebas de función tiroidea durante el embarazo. Eso es un concepto bastante importante, porque a nosotros nos mandan las parteras frecuentemente pacientes con sospecha de hipertiroidismo, tienen una T4 total elevada, y realmente lo que necesitaron era una T4 libre. La epidemiología del hipertiroidismo durante el embarazo, a diferencia de la enfermedad anterior que mencionaba la doctora Larraburi, con una prevalencia de un 16%, si no mal le escuché, no es una enfermedad frecuente. De hecho, estoy hablando de la enfermedad menos frecuente de los tres ponentes en esta charla. La incidencia de hipertiroidismo del embarazo es alrededor de un 0.4% de todas las embarazadas. De hecho, hay una proporción de pacientes que tienen hipertiroidismo que no se han diagnosticado. De todas las causas de hipertiroidismo, las más frecuentes en el embarazo, de una manera muy importante, es la enfermedad de Graves-Basedow. Depende de donde estén ustedes en el mundo, le van a llamar enfermedad Basedow o enfermedad de Graves. Usualmente la conocemos en el hemisferio occidental como enfermedad de Graves. Esta es una enfermedad autoinmune por anticuerpos
que afectan el receptor de la TSH, entonces provoca una estimulación de ese receptor. Y en el embarazo ocurre en aproximadamente un 95% de todas las hipertiroideas durante el embarazo tienen enfermedad de Graves-Baxter, como pueden ver en esta diapositiva. Esta es una lista de causas, existen múltiples otras, la más frecuente, segunda más frecuente es el nódulo tiroideo, la cual puede ser más frecuente en lugares donde hay un bocio endémico, es decir, por estimulación de TSH, estas pacientes con deficiencia de yodo pueden tener un riesgo aumentado de tener nódulos tiroideos. De esas causas hay dos que les quiero señalar que son interesantes. Una de ellas es el adenoma de hipófisis, que puede producir TSH, y estos pacientes tienen hipertiroidismo con un TSH elevado, no con un TSH bajo. El mensaje aquí es que TSH no nos da diagnóstico de hipertiroidismo, es la hormona tiroidea, la T4 libre, la que nos da el diagnóstico de función de hipertiroidismo. Después averiguaremos y diferenciaremos las causas. En esta lista de Lancet falta la reacción cruzada por HCG, y hay otra causa interesante que es lo que se ha llamado en inglés el hipertiroidismo de hamburguesa o por hamburguesa. A veces hay epidemias donde los carniceros han echado tiroides dentro de las carnes, ahí las mezclan y ahí la gente come esas hamburguesas, obviamente donde hay hormona tiroidea, y hay clústeres, si se quiere, focos de epidemia de hipertiroidismo por la ingesta exógena de hormona tiroidea. Muy bien. Esto es la misma lista. Hay otras causas interesantes en obstetricia, ginecología, como el estruma ovárico, que es un teratoma ovárico con un tejido funcional ovárico, de los cuales coexisten de vez en cuando en el embarazo, pero es relativamente raro, y la mole dictiforme, de nuevo, por mimetismo molecular. Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo las conocen ustedes muy bien: la intolerancia al calor, la perspiración, pérdida de peso a pesar de aumento del apetito, insomnio, fatiga, debilidad muscular, irritación ocular, disnea, palpitaciones, irregularidades menstruales o menorrea, taquicardia, poliuria, movimientos intestinales aumentados, a veces franca diarrea, edema, dependiente o pretibial, cambios de textura de la piel y de los anejos, adelgazamiento del cabello y otros síntomas como ortopnea y síntomas de cardiopatía congestiva. Si esto se le recuerda a los síntomas del embarazo, es porque realmente son muy similares a los síntomas del embarazo, en efecto. Y la manera más fácil de acordarse cómo se manifiestan las hipertiroideas es, acuérdense que la hormona tiroidea regula lo que entiendo que se llama el ralentí. Yo lo conozco como el mínimo, en Costa Rica le decimos el mínimo, la función del automóvil, si se quiere, que indica las revoluciones basales del automóvil. Si lo tienen muy acelerado el automóvil, pues va a calentar, va a temblar, va a moverse, va a gastar más gasolina. Eso es lo que hace la hormona tiroidea. En el caso del hipotiroidismo es el mínimo bajo, el carro que se está casi que apagando, que no camina, que está frío, es exactamente lo mismo. Los hallazgos clínicos de la enfermedad de Graves son historia familiar positiva, la taquicardia, el bocio, el tremor distal. Si me pueden mostrar el video, tal vez, si tenemos acceso al video, que es lo que tenían los muchachos de la mesa. No importa si no. ¿Tienes el video? Podemos mostrarlo rápidamente. Todos ustedes han visto el tremor, y si le ponemos un papel en los dedos se acentúa mucho más. Es un tremor muy fino, ya lo podemos quitar, muchas gracias, muy amable. Pero y existen las palmas sudorosas y calientes, fasciculaciones musculares a veces. Lo que es característico clínicamente de la enfermedad de Graves son las dos cosas: signos oculares y signos dermatológicos. Con esto se puede hacer el diagnóstico. De hecho, no todos los pacientes con síndrome con enfermedad de Graves tienen anticuerpos positivos, un 5% no lo tienen. Pero lo importante, estos son signos clínicos que les pueden ustedes asegurar prácticamente que la paciente tiene una enfermedad de Graves. Y son el exophthalmos, el lagophthalmos, la proptosis y retracción palpebral. El lagophthalmos viene de la palabra lagos, que es liebre en latín. Y existía una leyenda que las liebres duermen con los ojos abiertos, que no los cierran. Entonces parecen como un animal asustado.
El agoptalmos ahora se refiere a la retracción palpebral. Hay pacientes que tienen la retracción palpebral de tal magnitud que tienen que empujarse el ojo para poder cerrar el párpado. Este es un actor estadounidense antes de tener la enfermedad de Graves, y la utilidad de esta fotografía es que si ustedes tienen la duda, pidan a la paciente una identificación previa, una cédula de conducir, para que puedan comparar cómo es que sería, que los pacientes se están viendo todos los días o su familia y no son cambios que necesariamente se noten muy fácilmente. Esta es una presentadora de televisión en Estados Unidos, bastante famosa, y ahora está con muchos problemas es decir, pueden ver el diagnóstico, ustedes lo pueden hacer fácilmente. Los signos dermatológicos de la enfermedad de Graves son el mixedema pretibial, que es una acumulación de dermatoglicanos, las uñas de Plummer, la onicolisis, sobre todo del cuarto dedo, la acropaquia, que es realmente un engrosamiento de los dedos, y pueden haber hasta dedos en palillos de tambor, como ven en esta diapositiva. Así que estos signos son característicos de la enfermedad de Graves. La interpretación de las pruebas de función tiroidea durante el embarazo puede ser bastante difícil. Los cambios, tenemos que tomar dos factores en cuenta. Primero, los cambios en sí, si son elevados o están disminuidos. Y en segundo lugar, la edad gestacional a la cual corresponde, cuándo fueron tomados. Existen diferentes tablas con nomogramas reflejando los valores normales, no vamos a entrar en ello, pero las sociedades grandes recomiendan la evaluación de las pruebas en el contexto de su edad gestacional. ¿Cuándo solicitar pruebas de función tiroidea en el embarazo? Si existe una historia familiar de enfermedad tiroidea, una historia personal de enfermedad tiroidea, ya sea un nódulo, un bocio, tratamiento previo, se está viendo que el óbito fetal las pérdidas en el segundo trimestre inexplicadas pueden asociarse a hiperhipotiroidismo. Estas son las guías de la Sociedad Inglesa de Ginecología y Obstetricia que fueron publicadas el mes pasado, así que es información muy actualizada. El tratamiento actual con hormonas tiroideas, si la paciente tiene un antecedente de tomar propiltiuracil o metimazol o carbimazol, pues es una paciente que va a necesitar pruebas de función tiroidea. Un bocio para saber si es hiperactivo o hipoactivo, taquicardia de reposo. En pacientes embarazadas, acuérdense que pueden ver una frecuencia cardíaca de 105 normalmente en reposo. Más allá de eso, eso sería una razón para evaluar. Otras enfermedades autoinmunes como la diabetes o el síndrome antifosfolípido, el vitiligo también, ciertos porcentajes de estas tienen manifestaciones de hipertiroidismo, y de manera rutinaria no se recomienda actualmente. Hubo un movimiento que pensó que era de utilidad por el hipotiroidismo subclínico. Hay dos estudios muy grandes que demuestran que el reemplazo en estas pacientes no es de utilidad, así que no es una prueba que estemos haciendo rutinariamente. Durante la primera mitad del embarazo, las mujeres que están tomando drogas antitiroideas, la función se evalúa cada 2 a 4 semanas, después de la semana 20 cada 4 a 8 semanas. Y lo que buscamos para titular las dosis no es el TSH, es la hormona T4 libre, porque esa es la hormona funcional. De hecho, la queremos en el nivel rango medio alto, independientemente de que la TSH esté un poquito baja, es decir, preferimos tener las pacientes un poco hipertiroideas, si quieren. El tratamiento de la tirotoxicosis gestacional transitoria debido al TSH elevado o la acción de la HCG es sintomático y de soporte, no es una paciente que necesite drogas antitiroideas. En estas pacientes les pedimos TSH, T4 libre y T3 libre a veces, no siempre. Como dijimos, hay rangos de referencia. En la tormenta tiroidea, la elevación de la T4 libre no corresponde a la severidad, y pueden haber otros hallazgos como elevación de transaminasas de la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, el péptido natriurético B y de la creatinina quinasa. Tenemos dos situaciones, entonces, después de haber obtenido las pruebas de función tiroidea, tenemos dos situaciones clínicas. Una de ellas es el hipertiroidismo clínico, con una TSH baja y una FT4 alta, y el hipertiroidismo subclínico, es decir, es una paciente que tiene función normal pero una TSH baja.
La importancia de clasificar en esto es que usualmente los hipertiroidismos clínicos tienen causas orgánicas, como decíamos, ya sea un síndrome de Graves o un nódulo funcional, etc. Mientras que el hipertiroidismo subclínico es usualmente fisiológico y es transitorio y por ende no va a necesitar tratamiento, sino que un seguimiento de las hormonas, si se quiere, en el transcurso del embarazo. Entonces, las recomendaciones del Colegio Real son que, además de los hallazgos clínicos, en las pacientes que tienen un diagnóstico de Graves, les mandemos la concentración de los anticuerpos del receptor de tiroides, además de la T3 libre. La razón por eso es que el Graves se caracteriza por una, si se quiere, una elevación mucho más acentuada de la T3 que la T4, y de hecho sirve para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las recomendaciones de manejo del hipertiroidismo antes y después del embarazo? Bueno, si sabemos que una paciente es hipertiroidea y nos llega a la consulta que quiere quedar embarazada, se les recomienda hacer precisamente una consulta preconcepcional para ver cómo están de tratamiento. Si son pacientes con síndrome de Graves, no está de más considerar tratamiento definitivo antes de que se embaracen, ya sea cirugía o yodo radioactivo. La cirugía tiene la ventaja de que básicamente a estas pacientes le eliminamos la concentración de anticuerpos, o les disminuimos de manera significativa los anticuerpos contra ese receptor. Mientras que cuando les damos yodo radioactivo, por la destrucción de la glándula, más bien podemos aumentarle la concentración de receptores, de anticuerpos contra el receptor. Entonces, sin embargo, es una buena oportunidad porque las drogas que usamos son teratogénicas o potencialmente teratogénicas, mientras que si le damos yodo radioactivo o le hacemos cirugía y la paciente termina hipotiroidea, el tratamiento con levotiroxina no es teratogénico y la paciente puede continuar sin esa preocupación adicional. Entonces, después del tratamiento definitivo, hay que esperarse por lo menos 6 meses y tener, es decir, 2 pruebas de T4 libre en rango normal, por lo menos 2 de ellas cada 3 meses. Si a los 6 meses los anticuerpos están elevados, es prudente pues esperarse un poco más, porque estos anticuerpos pueden cruzar la placenta y causarnos un hipertiroidismo fetal, aunque la paciente ya no tenga tiroides, todavía tiene anticuerpos. Cuando no quieren operarse o quedan embarazadas con hormonas antitiroideas, preferimos usar el PTU sobre el carbimazol en el primer trimestre del embarazo, excepto en pacientes que son de más de 35 años o con historia de hepatopatías, porque puede producir una insuficiencia hepática. Doctor, 3 minutos. Muchas gracias. Vamos a ver qué más les contamos por aquí. Como les digo, les voy a pasar la presentación. Vamos a dar unas cuantas palabras sobre... Vamos a ver, aquí les voy a pasar al neonatólogo o pediatra de estas pacientes. Les contamos cuáles tenían Graves, cuáles estaban tomando drogas y cuáles tenían anticuerpos, porque obviamente, aunque estén compensadas al nacimiento, las drogas antitiroideas se van a eliminar, pero los anticuerpos a veces persisten y los bebitos se pueden manifestar 1 o 2 semanas después. Este es un ejemplo de aplasia cutis, una anomalía congénita asociada con los metimazoles. Les voy a enseñar los resultados experimentales. Estos son de estos estudios que se hacen solo en Escandinavia, con toda la población de nacimientos, donde tienen registros muy buenos, más de 500.000 de pacientes, de las cuales el 0.37% de ellos tenía hipertiroidismo, de las cuales el 27% estaban tomando drogas antitiroideas antes del embarazo, y vemos relaciones significativas asociadas a el hipertiroidismo en relación a trastornos hipertensivos, cesáreas y desprendimiento de placenta. Esas son todas las hipertiroideas. En verde se ven las pacientes que estaban tratadas, y en rojo las que no tenían tratamiento, de tal forma recalcando que el tratamiento de estas pacientes, entre más temprano y mejor estén tratadas, van a ser mucho mejor. Voy a pasar a las conclusiones rápidamente. La tormenta tiroidea es extremadamente rara en el embarazo, afortunadamente. A manera de resumen, les voy a proponer las siguientes conclusiones, algunas de las cuales no lo revisamos.
El examen tiroideo es parte del examen físico de la paciente embarazada. La evaluación de la función tiroidea se basa principalmente en TSH y T4 libre. La interpretación de la función tiroidea tiene que tomar en cuenta la edad gestacional. Durante el primer trimestre, la mayoría de los pacientes experimentan un hipertiroidismo transitorio que no requiere tratamiento. El hipertiroidismo subclínico no necesita tratamiento, como decíamos. La principal causa de hipertiroidismo del embarazo es la enfermedad de Graves. La tormenta tiroidea es una emergencia, debe manejarse en una unidad de cuidados intensivos por el doctor Mesa en colaboración con nosotros. Los anticuerpos que produce Graves pueden cruzar la placenta y causar un bocio fetal. Las pruebas diagnósticas con yodo radioactivo están absolutamente contraindicadas durante el embarazo. Es importante tanto las diagnósticas como el tratamiento. El pronóstico materno y fetal depende del control metabólico, de que la paciente esté eutiroidea. Hablábamos de que la tormenta tiroidea es una emergencia. Y con eso les doy las gracias por su atención. Me disculpan el haberme pasado del tiempo. Este es mi correo electrónico. Yo con mucho gusto les mandaré la presentación a los que lo quieran. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kelly, por la presentación. Vamos a continuar con el siguiente tema, que trata sobre hiperemesis gravídica y cetoacidosis por ayuno prolongado. Enfoque y manejo, a cargo del doctor Ronald Mesa Salcedo. El doctor Ronald Mesa es médico titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el médico asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Materno Perinatal, médico asistencial de la Clínica Internacional, diplomado en ecografía especializada en paciente crítico y diplomado en investigación clínica. Doctor Ronald Mesa tiene máximo 20 minutos. Gracias. Ante todo agradecer a todos su presencia, al comité organizador. El tema que me han planteado igualmente es amplio para el tiempo que disponemos, así que al grano. No tengo conflicto de intereses, yo soy un médico asistencial, no tengo relación con ninguna institución que vinculada a temas comerciales. El contenido de la ponencia va sobre hiperemesis gravídica, un apretado resumen. Vamos a hablar de la cetosis por ayuno prolongado. En efecto, voy a aprovechar parte de las ponencias del doctor Gay y de la doctora Larrabio, que han tratado algunos temas afines. Vamos a hablar de la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo. Las náuseas y vómitos afectan al 90% de las gestantes, se inician antes de las 16 semanas de la gestación, y la hiperemesis gravídica, que vamos a abreviar como HG, se presenta en 0.3 a 2% de los embarazos durante el primer trimestre. La hiperemesis se suele asociar en sus formas severas con deshidratación, cetonuria, pérdida de peso, trastornos metabólicos, y ahí es que las pacientes pueden requerir el manejo en mi área. Yo soy médico de cuidados intensivos. Este es un diagnóstico de exclusión, puesto que hay otras causas de vómitos que se pueden presentar simultáneamente, como el hipertiroidismo, las infecciones y un largo etcétera. En la mayor parte de los casos, el cuadro cede, sin importar la severidad, antes de la semana 22, pero se ha descrito que puede llegar hasta el tercer trimestre y un 5% de las pacientes pueden presentar náuseas y vómitos hasta el final del embarazo. En cuanto a la fisiopatología, es múltiple. Acá contribuyen trastornos hormonales, trastornos digestivos, trastornos emocionales. Se han identificado algunas hormonas que se relacionan con la presencia de náuseas y vómitos. En este cuadro les he consignado el resumen de los criterios diagnósticos de guías de la guía americana, británica y canadiense. Esas guías son de 2017 y 18. Comentarles que en 2021 ha habido un consenso, una definición de consenso que ya hacía falta. Si ustedes se fijan en los criterios diagnósticos que figuran en las guías, no había uniformidad de diagnóstico y por lo tanto esto detenía la investigación. Acá les quiero comentar que cuando puse cetosis y embarazo en el PubMed, creo que estuve 15 o 20 artículos y la mayoría eran opiniones. Hay muy poquita investigación, la verdad que recabar información sobre este tema todavía es difícil. Creo que es una deuda que tenemos los intensivistas, los ginecólogos, los endocrinólogos, acá entran varias especialidades.
Según la guía de consenso de Windsor, el inicio debe ser temprano en el embarazo, las náuseas y vómitos deben ser lo suficientemente graves como para dificultar la ingesta y limitar las actividades cotidianas. Estos dos criterios son obligatorios. El tercer criterio que puede contribuir al diagnóstico son los signos de deshidratación. Abajo puse una recomendación del colegio francés porque ellos incluyen a la escala Puckett con un score mayor de 7 como criterio de diagnóstico de hiperemesis gravídica. Esta es la escala Puckett. Creo que la mayoría la usan en sus centros. Afortunadamente esto se ha normatizado. Actualmente contamos con esta herramienta que es muy útil, muy interesante. Solo hay que preguntar a la paciente sobre la presencia de arcadas, náuseas y vómitos, cuantificar estas, y esto tiene una correlación con el nivel de severidad al ingreso. Esto nos puede ayudar a definir la hospitalización o incluso el ingreso a UCI en ciertas circunstancias. En cuanto a las complicaciones de la hiperemesis gravídica, son de orden materno y fetal. En el orden materno se describe incluso ideación suicida. Es frecuente la pérdida de peso, más del 15% de los pacientes. Obviamente se presentan diselectrolitemias, y a tomar en cuenta la encefalopatía de Wernicke, caracterizada por trastornos oculares, neurológicos y ataxia. Esta encefalopatía de Wernicke se puede presentar con pérdidas por medio de 12 kilogramos de peso, comparando el peso al momento del diagnóstico con el peso del inicio del embarazo. Hay otras complicaciones importantes, puede darse problemas renales, problemas hepáticos, neumotoras, lesiones por el esfuerzo del vómito, inclusive como desprendimiento de retina o neumotoras. Curiosamente, en las pacientes con hiperemesis se describe una tasa más baja de aborto espontáneo, y sí se describen algunas alteraciones fetales. Una revisión sistemática reciente refiere que hay una incidencia ligera pero significativamente relevante de más cantidad de retardo de crecimiento uterino, bajo peso al nacer, Apgar menor de 7 a los 5 minutos y necesidad de ingreso a UCI neonatal. Hablemos ahora de la cetosis. La cetosis por ayuno prolongado tiene que ver con la dieta baja en carbohidratos. Es obvio, la ingesta en el caso de las pacientes con hiperemesis es baja en todo sentido, ¿no? Hablando de carbohidratos, lípidos, proteínas. Evidentemente también se consume poca vitamina, poco electrolito, y esto lleva a una serie de trastornos metabólicos. Si hablamos específicamente de la cetosis, diremos que la fuente energética cambia, ya no usamos carbohidratos, no se disponen. Las primeras horas se consumen carbohidratos y luego de 12 a 16 horas se activa el metabolismo cetósico. Los cuerpos cetónicos pasan a contribuir a la mayor fuente de energía, y esto genera la cetosis nutricional. Sobre esto hay bastante información cuando hablamos de cetosis nutricional, porque actualmente está muy en boga el uso de las dietas cetósicas, incluso en el público común. Vamos a ampliar un poquito esto para discriminar. Las fuentes de las cetonas pueden ser externas o internas. En cuanto a las fuentes endógenas, tenemos que se producen los triglicéridos, se convierten en ácidos grasos. Los ácidos grasos, a su vez, a nivel hepático, se convierten en cuerpos cetónicos. Hay otras fuentes externas que se usan en las dietas cetogénicas, en las cuales se administran productos cetósicos, y estos también dan origen a cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos ingresan a las células, entran al ciclo del ácido tricarboxílico, y por medio de fosforilación oxidativa generan energía. Entonces, en vez de obtener energía de la glucosa, obtenemos energía a partir de los cuerpos cetónicos. Este es un mecanismo de compensación fisiológico que funciona bien en los primeros días, pero en el ayuno prolongado lleva a diversos trastornos metabólicos. Entonces, la cetosis es un estado fisiológico en el cual el aumento de los cuerpos cetónicos es de un rango de 0.2 milimoles a 3 milimoles.
Evidentemente, como causa el ayuno, la inanición y también la intención terapéutica que actualmente les mencionaba que está muy en boga. La cetosis nutricional se da cuando la ingesta de carbohidratos es menor de 50 gramos diarios y el ayuno de 12 a 16 horas ya puede generar este metabolismo. Los cuerpos cetónicos tienen diversas actividades, curiosamente tienen actividad antiinflamatoria, pueden generar una disminución del estado de preoxidación, tienen actividad antioxidante, entre otros. Esto hace que en la enfermedad crítica tener activo el metabolismo cetósico nos ofrezca algunos beneficios. Podemos tener una disminución de la autofagia, podemos tener una mayor posibilidad de reparación celular y podemos tener una actividad proinflamatoria. Hay estudios que han mostrado que en la cetosis nutricional podemos tener mejores resultados si es que el paciente atraviesa una enfermedad crítica como el shock hemorrágico, la isquemia cerebrovascular, los infartos, entre otros. Y esta es una diapositiva resumen de esos efectos favorables que se dan en el caso de la cetosis nutricional. Obviamente, que todo en medicina tiene un lado favorable, que es este, pero también tiene un lado negativo, que es el que vamos a detallar ahora. A la izquierda les pongo algunas indicaciones de la cetosis nutricional y a la derecha les pongo algunos efectos adversos que se han descrito en la cetosis nutricional. No necesariamente en gestantes, sino en población general. Evidentemente a corto plazo tenemos náuseas, vómitos, deshidratación, hipoglicemia, trastornos emocionales, entre otros. Y a largo plazo podemos tener trastornos en el metabolismo lipídico, esteatosis hepática, hipoaluminemia, déficit de minerales, vitaminas, trastornos miocárdicos y nefrodeficiencia. Esta diapositiva resume los efectos favorables de los cuerpos cetósicos y a la izquierda les comento la falta de estudios que tenemos. No sabemos si la cetosis leve, prolongada, genera trastornos en la mujer embarazada. Tampoco sabemos si la cetosis moderada y severa genera problemas serios. Hay poca data sobre esto y la vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Bueno, la cetosis nutricional y la cetocidosis diabética son fáciles de distinguir. Obviamente en la diabética existe la paciente diabética, hay una falta de mecanismos compensatorios, aquí hablamos de fisiopatología, hay una concentración significativamente mayor de cuerpo cetónico, por encima de 25 milimoles, y suele haber acidosis con pH menores a 7.3. En la cetosis nutricional, en cambio, tenemos una respuesta fisiológica normal a la baja ingesta. Los cuerpos cetónicos no suben tanto, suben a 1 a 8 milimoles y el pH suele ser normal, salvo pues que coexista con una deshidratación severa o alguna infección en curso que genere acidosis. Recordad que en el embarazo hay algunos trastornos que favorecen el desarrollo de la cetosis. Por ejemplo, hay una mayor resistencia a la insulina, con mayor excreción y liberación de glucosa. También hay una lipólisis acelerada y una mayor gluconeogénesis hepática. En las gestantes sanas es más fácil, por lo tanto, que se desarrolle cetosis por inanición. El nivel promedio de cetonemia en gestantes, incluso en las sanas, es mayor que en las mujeres no embarazadas, y esto tiene más de 50 años de demostrado. En cuanto a los efectos adversos de la cetosis, en modelos animales con cetonemias realmente elevadas de 20 a 40 veces por encima de lo normal, se describe cardiomegalia, trastornos embrionarios y deterioro en el desarrollo cerebral. Hay estudios fisiológicos en humanos en los cuales se ha relacionado con el desarrollo estructural del cerebro, del corazón, de las células tubulares renales y con marcadores bioquímicos. Encontramos dos estudios realizados en China sobre las malformaciones congénitas relacionadas al estado cetósico y se describe labio hendido y paladar hendido, así como malformaciones cardiovasculares, neurológicas y digestivas.
Esto recién se está comenzando a publicar, probablemente con el transcurso de los años vamos a tener más información. En cuanto al diagnóstico de hiperemesis gravídica, se debe basar en una historia clínica concienzuda, con una anamnesis amplia. La evaluación física incluye obligatoriamente el peso de la paciente, el examen abdominal para descartar otras causas y buscar signos de deshidratación, de nutrición y signos neurológicos, ¿no? Buscando la famosa encefalopatía de Warthin. En cuanto a los estudios de orina, podemos buscar infección y cetonuria. Sin embargo, en orina solo se detecta acetato y acetona. Estos elementos son mucho menos frecuentes que el hidroxibutirato y además su presencia en la orina varía con el vaciado vertical del gas urinario. Por lo tanto, la cetonuria no es un indicador fiable del estado cetoso. En sangre, las cetonas séricas no se alteran por los medicamentos ni por la función renal, así aquí podemos medir el beta-hidroxibutirato, que es mucho más fiable para el diagnóstico, e incluso existen actualmente pruebas capilares que permiten hacer el monitoreo domiciliario en algunos casos. Cuando se produce cetosis en gestantes, se puede encontrar acidosis metabólica de pH alto en los casos más severos y la glicemia puede ser normal o baja. Hay otras pruebas que pueden servir, sobre todo para definir disfunciones o para definir necesidad de hospitalización. Suele haber una disfunción hepática con elevación moderada o leve de transaminasas y bilirubinas. Puede haber hiperamilasemia, el hipertiroidismo bioquímico mencionado por el Dr. Gay, que se puede dar hasta en un 60% de los casos y que no amerita tratamiento. Hay que buscar lesión renal aguda, trastornos electrolíticos, hacer un hemograma, buscar otros focos de náuseas y vómitos como la infección, hacer una ecografía también para ver bienestar fetal y otros hallazgos útiles, por ejemplo la posibilidad de una mola. La guía, acá vamos a hablar de cuándo se debe hospitalizar una paciente. La guía de mi hospital menciona estos 5 ítems: la duración prolongada de los síntomas, la pérdida de peso mayor al 5% del peso pregestacional, la deshidratación clínica, los trastornos hidroelectrolíticos y el deterioro nutricional o metabólico. Sin embargo, hay más. En la bibliografía, por ejemplo, se precisa que la hipocalemia menor de 3 o la hiponatremia menor de 120 se recomienda la hospitalización para corregir estos trastornos metabólicos, una puntuación PUFE mayor a 13 también, o la elevación de la creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro. Otras indicaciones sugeridas por hospitalizar son la presencia de comorbilidades, la presencia de infecciones agregadas también, o la incapacidad para ingerir antibióticos. En realidad acá las guías no se han puesto mucho de acuerdo. Acá les presento un resumen de las guías ya mencionadas de los años 16 y 18. La idea no es discutir esto sería tema de varias ponencias en realidad, pero sí resumo, subrayo lo más interesante y útil para esta ponencia, que es la recomendación de hidratación. En las guías, las 3 recomiendan hidratación. Sin embargo, en las 3 el nivel de evidencia es bajo, es C o D, y tampoco hay un consenso sobre la cantidad de líquido a emplear. En cuanto a la tromoprofilaxis, la pongo acá, porque como ven, está recomendada en la guía británica, pero no se menciona en las otras 2 guías. Entonces es una complicación frecuente en pacientes que requieren ingreso a UCI. En cuanto al uso de nutrición enteral o parenteral, está recomendada en la guía británica y americana, no hay mención en la guía canadiense, y este tipo de soporte vamos a ampliarlo después. Bueno, esta es la guía australiana. Me parece ordenada, me parece interesante. Nada más acá para recalcar, según la guía australiana, la indicación de hospitalización solo se da cuando los síntomas son refractarios. En ese caso estamos hablando de deshidratación severa, trastornos metabólicos, la necesidad de hidratación endovenosa o incluso de nutrición parenteral. Las presentaciones
alimentaciones leves, moderadas y severas inclusive se pueden manejar en forma ambulatoria o en un tránsito rápido por la sala de emergencia. Quería recalcar esto. Esta guía está ajustada obviamente a la realidad de Australia, Nueva Zelanda, países desarrollados con un sistema de salud eficaz y con población de alto nivel educativo. Estas recomendaciones deben ajustarse a la realidad de cada país y de cada institución. En mi hospital normalmente las formas moderadas se hospitalizan y las formas severas y refractarias suelen ingresar a la UCI, ¿no? Entonces, para que vean más o menos la diferencia de un poco. Hablemos ahora ya del manejo inicial. Se hace una hidratación intensiva al inicio. Recomiendo usar 2 litros, la mayoría de las guías sí están en consenso en esto, 2 litros de cloruro de sodio. Ninguna habla de soluciones balanceadas, sin embargo nosotros podemos usar soluciones como lactato de Ringer o Isofundin en las primeras 3 a 5 horas y luego dejamos una infusión continua para mantener una diuresis mayor de 100 ml por hora. El mantenimiento en los días siguientes puede ser de 30 a 40 centímetros por kilo por día, pero con revisión frecuente de balance hídrico, de flujo urinario y de trastornos metabólicos. Hay que vigilar y corregir los electrolitos. Se recomienda corregir la hiponatremia. Los pacientes suelen venir con hiponatremia. Esto puede ser peligroso si el rango está por debajo de 120 y en este caso hay que hacer una corrección lenta. La hipopotasemia también es frecuente, se debe corregir si es menor a 3.5 y si el rango está por debajo de 2, esto también es peligroso, hay riesgo de trastornos del ritmo cardíaco, alteraciones musculares, entonces se requiere una corrección mediante un catéter venoso central. Todas estas situaciones se manejan mejor en un área de monitoreo y terapia intensiva. Se administra tiamina en todas las pacientes, sobre todo antes del uso de electrosa, y si se requiere nutrición parenteral también se debe usar tiamina DC. La alimentación nasoenteral o nasogástrica son útiles, pacientes que no toleran la alimentación oral, pero tienen observaciones que vamos a detallar, y se puede requerir la nutrición parenteral. Algunas recomendaciones de la guía británica, esta es la que se ha actualizado mejor, hay una versión de 2024 de donde les traigo lo que es relevante para esta ponencia. Se recomienda ya no tomar en cuenta la cetonuria como indicador de severidad, se recomienda la administración de tiamina, se recomienda el uso de las vías parenteral transdérmico rectal cuando no se dispone de la vía oral para el uso de fármacos, se recomienda el uso de corticoides en casos refractarios, y se recomienda la vigilancia de la función renal para mujeres que requieran líquidos. En pacientes hospitalizadas se recomienda el uso de tromboprofilaxis. En cuanto a los fluidos, según esta misma guía, se recomienda la administración de cloruro de sodio con cloruro de potasio. No se recomienda el uso de infusiones de electrógeno en inicio, pero sí en los días posteriores. En caso de persistir los síntomas, no haya buena tolerancia, se recomienda, se considera la alimentación por sonda enteral o el tratamiento parenteral. No hay criterios definidos para cuándo iniciar la alimentación parenteral o enteral, y esto es un área que todavía debe precisarse. No hay ninguna guía en qué momento exacto podemos iniciar estas rutas. La alimentación parenteral con un catéter central de inserción periférica se tolera mejor que la alimentación enteral. Hay ensayos, por ejemplo, uno en el que se comparó la alimentación por sonda enteral y la atención estándar. No hubo diferencia en los resultados entre los grupos, pero sí hubo muchos eventos adversos en el grupo de sonda nasogástrica. Muchas mujeres se autorretiraban la sonda, no la toleraban o se quejaban y ya no intentaban ingerir alimentos. La alimentación nasoiliunal va bien durante las primeras 48 horas, pero se describen vómitos y arcadas que pueden generar el retiro de la sonda. La gastroileinostomía se presenta como una mejor alternativa en ciertas pacientes, se recomienda en el segundo trimestre, se tolera mejor que la sonda nasoiliunal, disminuye el riesgo de exclusión, pero aumenta el riesgo de complicaciones locales y el ingreso de la gastronomía. Se han descrito algunas complicaciones relevantes en el caso de la nutrición parenteral para las infusiones distintas. También se ha descrito sepsis, trombosis venosa,
el caso de la sepsis, el porcentaje es del 25%. La movilidad es más alta en las arterias venosas centrales y puede llegar hasta un 50%. Por lo tanto, la intervención parenteral se considera como un recurso, puesto que si bien puede ayudar a los pacientes que no toleran la vía enteral, en las zonas nasogástricas y en las zonas nasoyeguinas, que tienen una tasa de complicaciones elevada. Doctor Ronald, por favor. Sí, este es el último. En esta última diapositiva resumimos los efectos de la nutrición parenteral en la atención gestacional. Este es un estudio retrospectivo en el cual se compararon pacientes que recibieron NPT con hiperemesis gravídica versus pacientes que no recibieron NPT. Y lo que se ve es que las asociaciones de eventos adversos fueron más notables entre las mujeres que no recibieron NPT. Dichos eventos fueron preeclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer, entre otros. Entonces, para resumir, les pongo acá los puntos claves. La hiperemesis gravídica puede acompañarse de deshidratación, cetosis, disfunciones y otros trastornos metabólicos en su forma severa. Se recomienda la hospitalización y el manejo multidisciplinario en tales circunstancias. La cetosis por ayuno prolongado se corrige mediante hidratación y reposición gradual de carbohidratos, ya sea por vía enteral o parenteral, y debe realizarse simultáneamente con la corrección de otros trastornos metabólicos. Antes de administrar lactosa o nutrición parenteral, hay que administrar vitamina tiamina, sí o sí. Y se recomienda los cristaloides para la hidratación inicial, en nuestra experiencia, de preferencia con soluciones balanceadas. Todo, gracias. Gracias, doctor Ronald Mesa. Los temas bastante amplios y los ponentes han hecho el esfuerzo de tratar de estar en el tiempo. Pasamos entonces a la mesa de conducción, al doctor Pedro Mascaro, para terminar este simposio. Felicitamos a los colegas ponentes en este simposio y les hacemos entrega de la certificación correspondiente. Doctora Gloria Larrabio. Doctor Alfredo Bey. Doctor Ronald Mesa. Y nuestro moderador, doctor Luis Mesa Santibáñez. Felicitaciones. Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a continuar con la conferencia de esta noche acerca de biomectomía asistida por robot. Me acompaña en la mesa el doctor Guillermo Escalante Canichato. Kanashiro. Van a disculpar mi... Bueno, este simposio muy importante que nos va a brindar esta nueva tecnología que está llegando a nuestro país, que es el uso de la robótica, y más en una patología tan prevalente como es la miomectomía. La miomectomía es una de las, podríamos decir, la segunda cirugía ginecológica más frecuente después de la esterectomía, y pues que se le brinda una conservación uterina, ¿no? Que antes, en la antigüedad, lo que hemos aprendido, todavía hemos visto incisiones muy grandes, de acuerdo al tamaño del cirujano se hacían las incisiones, cada vez han ido más pequeñas, la laparoscopía nos ayudó bastante, y ahora la robótica que nos está ayudando mucho más, y por supuesto es una tecnología que nos ha llegado y se ha venido a quedar. Voy a presentar a la doctora Katy Wang, directora quirúrgica de servicios perioperatorios, directora del programa de supervisión robótica, directora del Centro de Endometriosis de Nueva York, y la vamos a recibir con un aplauso que hoy día le hemos exprimido totalmente. Nos ha dado 3 charlas. Pero
Good evening. Thank you so much for this opportunity to talk about robotic-assisted myomectomies. So, this is just the 3D rendering again. I want to talk about first pre-op optimization and pre-op planning. We always get a pelvic MRI for our fibroid patients, and here are all the different reasons why we get it. So is there endometriosis, concomitant endometriosis? In fellowship, we did this study where 86% of our fibroid patients presenting with pain had concomitant endometriosis, and those patients who have smaller fibroids or have pain disproportional to the size of their fibroids are even more likely to have endometriosis. So it's critically important for us to consent the patients for resection of the endometriosis at the time of the surgery. In order for us to know that, we need to know whether or not the patients have endometriosis so that we can properly consent them. The risk for leiomyosarcoma, I think this has been discussed for a very long time now. I still morcellate. I don't know if you morcellate in Peru. I still morcellate. It's because I get an MRI, and our MRI is 99.8% sensitive for leiomyosarcoma, so that still allows me to morcellate. Another reason is location of the fibroids. So we have broad ligament fibroids, we have cervical fibroids. What's the proximity of the fibroid to the uterine vessels? These are critical things to know before we even start the surgery, so that we can have a conversation whether or not we need to have a potential hysterectomy. We have never done a hysterectomy without the patient knowing. So because we do the MRIs and we do the exams, we have a good idea so that when we have this discussion with the patients, we have it preoperatively. If I can only do it by removing a uterus, would you rather me leave that single fibroid, or do you want me to go ahead and do the hysterectomy? So we never had a patient who woke up and did not know that they were going to lose their uterus. So which is, again, really important in our legal environment. And quantity of fibroids. Many of our patients are trying to conceive or simply just want to keep their uterus. So we need to understand how many fibroids or what's the purpose of the procedure. Do we maintain the integrity of the fibroids? And then the only other thing we do that I think is now standardized across our health system is that we do a pre-op anemia workup, and we try to give IV iron for the patients who have a hemoglobin less than 10, because it will help with the healing. So in my own surgeries, I just looked this morning, I've done about, I think, 1,700 robotic myomectomies. We have transfused 9 patients. All of those patients are actually because they bled in post-op, in the PACU, that sometimes the surgery is actually too quick and then they bleed post-operatively in the recovery room. So we also use Cytotec and vasopressin in our procedures. Okay, now intraoperatively, patient positioning. I try to remind our trainees and people in the room that this is really important. The patient needs to be low enough. I always use the V-Care for manipulation. The trocar placement. This is really important for robotics, I think, because when I was doing laparoscopy, I can just put in another port if the port placement isn't optimal. In robotics, you're docked, it's a little harder to do that. So we routinely enter with a Verus needle in the umbilicus. And then our first port is always a 5mm assist port in the left upper quadrant. So we go in with the laparoscope because it's always going to be laparoscopic assisted. And then we take a look because sometimes our fibers are very big or our patients have many prior surgeries. So then our camera port is always, it's not always at the belly button. It could be like 8 to 10 centimeters supraumbilical. So if you have committed to a camera port in the belly button, you will have to either suffer through the entire case or make another incision. So to avoid that, we just go in with the Verus in the belly button, and then we go in with the 5mm port in the left upper quadrant, and then we decide where our camera port is going to be. And if it's going to be higher, then all of our ports are going to be higher. So the only port that stays in the same place is the left upper quadrant assist port, and that's been really helpful for us. Okay, and then Trendelenburg, I always ask for maximum Trendelenburg bed limit, as far as I can go.
and my anesthesiologist always give it to me because we do low pressure surgery, which I'm going to go into right now. So less is more. This is something we worked on for a different reason. We were actually looking at why my patients were going home sooner after surgery. So we threw in multiple different things in terms of how can we decrease the patient's pain. So we started routinely operating. I've always was taught to use 15 millimeters of mercury for our laparoscopic cases. I've never asked why. This is what we were told to do, so we've always done it. So so this company, when the company was trying to sell me a product, it was AirSeal. It's a really good insufflation system. Again, at the time I was like, I don't want to use it, even though NYU had it already. But he told me that if I decrease my pressure, my patients can have less pain. I didn't believe him because that's what salespeople tell you to get you to use their product. So I did the study myself. I said, okay, so we'll try it. We'll look at the historical data. We'll go to 12 because it seemed like a big commitment to go to 10. A lot of the studies were shown if you use intra-abdominal pressure that's less than by a third, basically going from 15 to 10 or 12 to 9, that you see a significant decrease in post-operative pain. Many different reasons. They think is less stretching of the peritoneum, less inflammation. Anyway, so what we saw was, so these are the 4 different groups, 15, 12, 10, and then I went to 8. You can see the demographics are the same. So this is what we saw. The first reported pain score in the PACU was dramatically less. The p-value is less than 0.001. This is not a statistical error. This is like clearly there's a clinical difference. It went from 5.8 to 3.8. So it's pretty significant. The max pain score went from 7.3 to 6.1. The length of stay in the PACU went from 450 minutes to 317 minutes. So everything across the board was the same. The concerns were duration of surgery. So prior to this study, when I did the literature search, they said that if you operate at a lower intra-abdominal pressure, that the surgery will take longer and you lose less blood. I'm sorry, you will lose more blood with lower pressure. That's not what we saw at all. We saw that there's no difference in surgery duration and there was no difference in blood loss. So that was really encouraging, and now we routinely operate at a pressure of 8. Because again, we have a narcotic abuse problem in the United States as well. So there are multiple different things that we're trying to do to reduce the pain. This is the airway pressure. This is why my anesthesiologist will give me maximum intradermal as far as the vet can go, because these are the things that they're looking at. Peak inspiratory pressure is improved. Again, you see at T0 is at the beginning of surgery. It's the same, the p-value is high. And the T1 is midway during the surgery. You see most of the p-value is now less than 0.001 across the board, because it's improvement in all the respiratory parameters that they're looking at. So when I ask for maximum Trendelenburg, they really don't fight me. Okay. I'm going to play the video now so that we can actually look at this. So you can see I'm really impatient. My 4th instrument is not even in the abdomen yet. This one is pretty old. And then my next video will be something I did last week on Friday. So now that's tenactin coming in because I started operating already because I'm very impatient. I started the procedure. We were talking about earlier, sometimes when the patient has a lot of fibroids and they're very anemic, I might even do Cytotec as well. But I always do vasopressin. I do 40 units and 250 cc's. This is like a massive uterus with, I don't even know how many fibroids, just mostly all you can see is fibroids. My surgical mentor, Dr. Michael Pitter, who I already mentioned earlier today, taught me this technique, which is making elliptical incisions. So when we do open myomectomies, we make a cut. If it's a giant fibroid, we cut the fibroid out and then we cut out the excess uterine tissue. He just said, why would you do that? Why don't you combine those steps, this is a broad ligament fibroid, do an elliptical incision,
and take out the excess uterine tissue as you're taking out the fibroid. I'm like, oh, yes, I should do that. That makes a lot of sense. He said, why are you wasting time dissecting the uterine tissue from the fiber because you're removing it anyway? So again, he was Will Giant of the human. I now always you do a elliptical incision, which again is decreased bleeding. It makes your surgery go much faster. At the end of the procedure, people do ask me a lot about, aren't I afraid that I'm taking too much tissue? So I would say that we actually had 0 uterine rupture because a lot of these patients that go through IVF, we ask them to wait 3 months before trying to conceive. We have had none, zero uterine rupture. So I think it's okay. It might happen in the future, but right now we're okay. So I would say in the beginning, I used to take less uterine tissue. And then now more and more, I'm very comfortable with it. I'll take more uterine tissue. And then I'll go into the next video. It'll be longer. This one I did a long time ago. And then I just suture it. I don't want to go through suturing. This is the DB5. This is the newest generation robot. I was just talking with you guys earlier. I actually don't like it. It's also more expensive because it's slow. It does have haptic feedback, so I do think it's better for people who are just learning to do the robot, because on the robot, you actually cannot feel anything. You're completely disconnected. So if you're used to doing laparoscopic procedure, it's a really different feel. And then I forgot to mention the case before, that was done with intra-abdominal pressure of 10, and so is this. And I think this fear that you can't see, I remember doing live surgery a few years ago now. I did the case, we took out 16 fibroids. At the end, I asked the audience, did anyone have trouble seeing? Nobody said they had trouble seeing, and it was, I did the whole case in an intra-abdominal pressure of 10. So, again, in this case, I was a little more patient. I waited for the vaso to work. So you can see there's a lot less bleeding already. It's the same thing, you know, when we make an elliptical incision, I think I was talking earlier about laparoscopy and robotics is actually quite different in some ways. You have a joint, the tenaculum. When I first started doing robotics, it was really hard to get used to the 8mm tenaculum that has a flat tooth in the front. It is not very strong. I remember Dr. Najat teaching me using a corkscrew and pulling and yanking in open surgery and laparoscopic surgery, we're using a lot of pressure. This is more like a hockey stick, and you have to think three-dimensionally. It's traction, counter-traction. You have to operate like this, and then there are 2 instruments underneath. Your fourth arm is like this. You can see a lot of times that you can't even really see the joint of my fourth arm because it's always operating in different planes because you have so many different things going on. I left this part in because I really felt like I was having, sometimes I feel like it's like a popping a pimple, but this pimple was a lot bigger than I thought, so I just kept having to cut more. This one was hard to enucleate. And then, so you lift up your fibroid, and then you're using the long bipolar grasper and scissor, again, traction, counter traction, to get rid of it. And then I think, I also am trying to demonstrate here that we do not make an incision for each individual fibroid because 1, I have to keep track of all of them. 2, it's just, you don't need to, so you end up losing more blood, it's unnecessary, it's easier to keep track of. We took out 10 different clusters in this case, so it's just easier to keep track of. Sometimes I'll string them together at the end so I don't lose them. The other things that I do for the robot, you probably saw that when we first went in, the sutures are already inside because my assist port is 5mm. I used to have a much bigger assist port to pass the suture. However, then I have to close it. If there's anything 10 or above, I close it because I'm paranoid about hernias. And it gives patient a lot of pain. So what we do is we just flatten the needle a little bit and we pass it through the 8mm. So I always preload it with 2.
More than 2 is hard to manage because too much suture. But 2, easy, and then I'll just continue, and I'll put, if I need more than 2, I'll put in another 2 sutures so that you don't have to make a bigger assist port just for the suture passing. I'm still working on this fibroid. This patient's 44. I do a lot of myomectomies. We sometimes will do it for 50-year-olds. I'll just do a sidebar about a hysterectomy. I don't know how often people are talking about this. A hysterectomy, even with bilateral ovarian conservation, will increase the dementia risk for the women by 80%. That is not something we talk about all the time in gynecology, and it should be talked about because we're not just dealing with pelvic organs. When you sever the uterine-ovarian vessels, it decreases your hormones significantly. So we're pushing the women into earlier menopause, and we think it's from the estrogen. The decrease in estrogen actually will push you into a higher chance of dementia. Again, not something we talk about, but it does impact the body in other ways. So if we can save the uterus, or if the patient just simply wants the uterus, we're going to keep it for them. This patient is 44. She's thinking about having a baby. We don't know if she's going to have a baby, but I didn't even talk. I didn't even really go over the whole hysterectomy thing with her at all. She wants a myomectomy. I can do it. I'll just do it. I'm going to fast forward a little bit so we can see some suturing. Okay. So the other thing that the robot is great for is suturing. It just makes suturing so much easier. For lack of a better word, it actually is quite intuitive. And the barb suture just makes it like really easy. So this is the other thing about the DB5. I know that, I assume you guys don't have it because we don't even want it because it's actually more expensive than the XI. With the haptic feedback, when I used it first, it was actually giving me a lot of resistance because this is a big defect and we're trying to push down a lot. So when I have the haptic feedback on the DB5, I would have to work against the robot to cinch down. Whereas like when I don't have haptic feedback, I'm just pushing it back here and I can cinch down much easier. So I don't think the newest generation of robot is ideal for large myomectomies, or I just turn off the haptic feedback. Anyway, so this is the Mega Suture Cut Needle Driver. At the end, there's a little area that cuts the suture. So if you're not careful while you're suturing, you'll cut the suture. It actually, in the beginning, it's really difficult, but it makes you way more intentional when you're throwing the stitch. So I love it. But in the beginning, it's a bit of a learning curve. I cut quite a few sutures in the beginning. And then the other thing, this is another Dr. Pitter thing. I will follow myself, right? And then I'll park it on top and I use the other 2 instruments underneath to pull through the suture. I do it again, I throw it, and then I move it up. It's out of the view, and then I use the other 2. Because again, this is a suture cut, so if I'm using it to pull the suture, there's a chance I might accidentally cut it. So I usually only use it to throw the suture, but not to cinch it down. And then I do usually 2, 3, I almost never do 1 layer, again, because I'm paranoid and because I'm taking out a lot of urinary tissue, so I would do a lot of layers. And then this is the other suture that I have already parked inside, and then I'll just keep going. And at the end, I will cut all of the sutures and tag it. Let me see if I have it in the end. I mean, this is just no suture. This case took like over an hour. And then I just put the needle on the top of the anterior abdominal wall. And then we move it after we undock. Again, because all my ports are 8 millimeters, and my assist port is only 5 millimeters, there's actually nowhere for me to remove the suture in the middle of the case. So I just tag it into the anterior abdominal wall. At the end, when I undock the robot, I take out the needles. So it'll look somewhat normal at the end. I'm trying to fast forward here. Oh, and then at the very end, I actually, again, this is done with an intra-abdominal pressure of 10,
And then at the end of the procedure, I decrease the pressure to 5 because that's as low as it can go, to take a look to see if there's any additional bleeding. And if there's no bleeding, then we close. We always check again at a lower pressure because the patient's not going home with a belly full of air. So you have to just double check again that with no pneumo, is the patient still hemostatic. So this is, again, with the DV5, what it shows you is when you're using what instruments, how much force you're using. You can see that it tells you there's 10% of the time I'm using a lot of force, but again, we don't know how this correlates to patient outcome, and it is becoming a data-driven machine rather than just something that helps you do surgery. And hopefully this feedback, again, we don't know, it's so new that we do think some of the force feedback will translate into patient outcome. Just not sure how it all will work out yet. We talk about a lot is how do we improve efficiency? The robot is a very expensive item. How do we reduce the variation to improve the efficiency? These are the things that we still are wondering about. Inactive time, now that the robot can tell you how often you're active and how often you're inactive. It's a very bad practice. A lot of the robotic surgeons will bring their phone into the room. And the DV5, which is, again, not a great idea, they actually have a charger for the phone on the console, which I think is not a good idea. But, it's there. I don't even bring my phone into the OR. So I bet you get easily distracted. You're operating, you're checking email, you're checking your text because you're not scrubbed. It's not good practice. Choreography, again, the most important thing, if none of this matters, if it doesn't translate into a better patient outcome, because this machine is exceedingly expensive. So we're hoping that using intraoperative videos, patient characteristics, some of the kinematics and sensors, that how can we use this data to translate at some point to autonomous surgery, what parts of it could be autonomous, how can we get some intraoperative assistance for these type of procedures and intraoperative feedback, like a fight plan to say, hey, this is the ureter, don't go any closer. That's it. Thank you very much. Vamos a agradecer a la doctora Katy por esta brillante exposición y vamos a pedir al doctor Guillermo que le haga entrega del Rodila, por favor. Doctor Guillermo, adelante por acompañarnos hoy día. Y me entrego yo mismo por hoy. Bueno, les invitamos, todavía tenemos un simposio después de eso y después tenemos la ceremonia de inauguración de este nuestro congreso. Muchas gracias por estar acá.